porque mientras os doy el agradecimiento nos lo evitamos después. Así que quiero daros las gracias a todos por asistir, cada uno en la condición, ¿no?, en la que viene. Unos braceros, alguna manola, hermanos de otras cofradías, algunos del Nazareno, otros de otras cofradías que no pertenecen al Nazareno, muchos braceros del expolio, familiares de muchos braceros del expolio, compañeros de la Junta de Seises, de la cofradía. Quiero agradeceros en primer lugar el que hayáis dedicado una tarde como la de hoy, ya con las luces encendidas. Nuestro alcalde ya le ha dado el botón y ya está todo el mundo corriendo debajo de las luces, para disfrutar de un día como el de hoy. Un rato como el de hoy, en una imagen, en un paso como el nuestro. Digo como el nuestro, el que me siento parte desde estos años en los que soy seise, y me siento muy afortunado de ello, porque es un paso de los que no llaman mucho la atención, ¿no?, de los que pasan o pasamos desapercibidos, intentamos pasar o intentan pasar desapercibidos en una procesión tan larga y tan grande como la nuestra. Después hablaremos un poco de ello cuando empecemos la presentación un poco más oficial, pero bueno, en primer lugar era eso, daros las gracias, ¿no?, porque todos tenemos siempre algo que hacer y a veces nos cuesta dedicar tiempo a cosas más nuestras. Y yo considero que una tarde como la de hoy es una tarde como muy nuestra, muy nuestra, muy nuestra. Tenemos la oportunidad, por casualidades de la vida, de poder hacerlo aquí hoy, reservado desde hace varios meses, coincidiendo ya con la apertura de nuestro Museo de la Semana Santa. Ya parió y ya tenemos aquí la criatura, y yo creo que podemos disfrutar de un museo absolutamente espectacular. Voy a hacer un poco de Cicerone del museo, pero es la realidad. Yo creo que tenemos un gran museo, tenemos que sentirnos orgullosos de ello, y de una forma o de otra yo creo que todos tenemos un poco parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra iconografía en este museo. Así que podemos disfrutar de ello y podemos hacer nuestro también a todos aquellos que tenemos fuera, o aquellas visitas, como una visita que había aquí a la puerta ahora mismo, que venían de Galicia y me decía, es que en Orense somos muy papones. Digo, no, aquí también. Y digo, pues bueno, yo creo que este museo algo os va a enseñar, con lo cual, pues bueno, eso era en primer lugar. Ahora, como cuando venga el abad, empezamos formalmente con la presentación, y como diré dentro de un momento, hoy estamos de aniversario real. Porque hoy es el cumpleaños del expolio. Es hoy, no es otro día ni otro mes, es hoy. Hoy se cumplen los 350 años, hoy, ¿no?, tal día como hoy. Y eso, como bien decía el abad esta mañana en Santa Anonia, cuando estaba presentando a los hermanos de la cofradía el viaje a Roma, yo creo que son de esos momentos que debemos recordar un poco todos, guardar en la retina. El recordar que un día como hoy hemos estado aquí sentados para cumplir el 350 aniversario del expolio, y que podemos contarlo, porque no todo el mundo va a haber estado aquí hoy por la tarde, y quizás ahora nos parezca algo como más etéreo, menos importante, pero dentro de unos años, aquellos que tenemos hijos, o algunos de los que estáis aquí que ya tenéis nietos, seguramente todo eso cada vez signifique mucho más, porque todos sabemos que a medida que pasa el tiempo todo tiene más valor. A veces las cosas más importantes parece que están en un cajón y tienen menos valor, pero realmente cada vez valen más, porque para nosotros siempre es mucho más importante. Así que hoy, como os digo, estamos de aniversario, es el 350 aniversario, y debemos felicitarnos todos por ello, Aunque voy a hablar de ello así un poco más de pasada, la parte más emotiva, porque la parte más técnica va a ser César, al que voy a presentar dentro de un momento, que la mayoría lo conocéis, y Sara Cano, que está ahí sentada en la primera fila. Y lo vamos a dividir un poco de esta forma, ¿no? Va a ser nuestro momento, dentro de las formalidades que deben tener estos actos, pero muy entre nosotros, muy de andar por casa desde la parte más emocional, ¿no? Para que realmente después podamos preguntar lo que queramos o transmitir aquellas experiencias o aquellas emociones que en un momento determinado nos evoque cada imagen. A su vez, tengo que recordaros que mañana estará expuesto al culto el expolio en Santa Anonia. Celebraremos una misa por el 350 aniversario, y al acabar la misa nos acompañará la banda de cornetas y tambores, con el que sabéis que tenemos una relación especial, y a los que doy las gracias ya desde aquí. Y por supuesto también doy las gracias a aquellas otras secciones y bandas que nos han acompañado, como la agrupación musical del Poder. Eso mañana. A partir de aquí, sabéis que el día 4 se inaugura en la Casa de las Carnicerías
el museo, bueno, va a ser un mix de muchas cosas. El Belén de Navidad, el Belén de los niños, como se va a denominar, y agradeciendo a los 6 que me acompañan, que han participado, que están aquí sentados, que yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo por su parte, por todo ese trabajo, y yo creo que lo vais a poder disfrutar todos vosotros en Navidades, y es una auténtica maravilla. Buenas tardes, Abad. No hemos empezado todavía, estamos saludándonos, Abad. Y en la parte superior, hermano secretario, y en la parte... Pasa para acá, Abad. Y en la parte superior de la Casa de las Carnicerías, sabéis que el Belén está ubicado en las Casas de las Carnicerías, está la exposición del expolio. Y os informo, aunque se hará un comunicado al respecto, que el expolio va a estar presente en la exposición todas las Navidades, ¿vale? Va a ser el protagonista de la exposición, junto con una exposición fotográfica y todos los enseres de la cofradía y de nuestro paso. Y sin más, doy la palabra al abad, que os va a saludar en nombre de la cofradía cuando quieras, abad. Bueno, pues mis palabras primero tienen que ser de disculpas por llegar tarde, pero bueno, hemos tenido varios encuentros con distintos braceros por el viaje a Roma, que ha habido varias comidas y varias reuniones con ellos. Y simplemente es, primero, disculparme y, segundo, pues dar las gracias a David, que es el 6 de este paso magnífico que cumple 350 años y que esperemos que le sepamos reconocer este cumpleaños debidamente. Y como ya vamos muy cortos de tiempo, pues nada más, que muchas gracias por su asistencia y tiene que hablar quien tiene que hablar. Gracias. Gracias, pues como decía al inicio, pues yo me voy a bajar también, le vamos a dejar a César. Simplemente deciros, como decía hace un instante, agradecido al abad la inauguración de estos actos. Hoy, tal día como hoy, abad, estábamos rememorando, hermano secretario, que hoy se cumplen 350 años de la adquisición del expolio. Si leéis las redes sociales, os agradecería que sigáis las redes sociales de la cofradía. Es un elemento vivo que va compartiendo por minutos todos los avances de todos los actos que realizamos, todos los eventos que celebramos. Hoy se firmaba, hace 350 años, el contrato entre nuestra cofradía para la adquisición de la imagen del expolio, contrato que firmaron Marcos Anguiano, abad de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Juan de Villalón Gil, Seise de la cofradía, y Francisco de Tudanca, escultor, Manuel de Valladolid, pintor, Pedro de Robles, ensamblador, para la realización de un paso que debía salir en procesión la mañana del Viernes Santo de nuestra cofradía, el expolio, nuestro querido expolio. Quiero agradecer desde aquí a los braceros mayores, que con tanto trabajo desinteresado realizan para este paso y están aquí presentes, y a aquellos que hoy no están: Jorge Pérez, Jesús Luque, Emilio Domínguez Fernández Tejerina, Seises, nuestro querido Antonio García, que ya no está entre nosotros, José Manuel de Luis, Rafa Martín Granizo, Jorge Revenga, Pablo San José, Carlos Rueda, Santiago Gómez, Miguel Martín Granizo, Sigifredo Vicente Martínez Olivera, y así podríamos seguir. Todos y cada uno de los braceros que estáis aquí presentes, que no están hoy aquí presentes, banderas, hermanos de fila, honorarios, suplentes. Celebramos hoy, como os decía, el 350 aniversario, y lo digo una y mil veces, de nuestra imagen. Pero realmente, ¿qué es una imagen como el expolio? La parte técnica, como digo, César nos va a hablar de ello, pero hoy yo creo que debemos además regalarnos ese momento de recuerdo también a todas esas familias, porque en cada paso tiene una idiosincrasia distinta. Mitres, Tejerinas, Canos, Luques, de Luis, etcétera, etcétera, que Sara recordará después también. Detrás de una imagen hay muchas personas, hay almas.
formar parte de la vida de una cofradía viva. Intentamos que sea una cofradía, un alma viva que continuamente está haciendo cosas y vaya generando sensaciones y sentimientos nuevos. Pero ¿eso qué es lo que forman esos 350 aniversarios? Vosotros, los que no están, aquellos que recordamos con un Padre Nuestro al inicio de cada procesión. Al final, lo que queda de todos estos años son esas vivencias que vamos regalando a los que vienen detrás de nosotros. Cuando no había cámaras de vídeo, no había YouTube, no había WhatsApp, no había Facebook, Instagram, era el boca a boca. Hoy en la comida, algunos que nos hemos juntado para recordar y evocar momentos, yo les recordaba que los recuerdos que regalamos en estos momentos, en estas comidas, en estos encuentros, son los que todos aquellos más jóvenes que vienen por detrás van a ir arrastrando y van a llevar hacia adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra obligación. Esa es nuestra obligación. Ese es el espíritu realmente de la celebración de 350 años como este. Cuando sale un Viernes Santo por la mañana, como todos los pasos que cada uno tiene su historia, en el Parque de San Francisco hay una foto muy buena, que a todos aquellos se la regalaré si así lo quieren, de hace 2 o 3 años, de ese instante, de ese momento, del silencio, del alba de la mañana del Viernes Santo, todos expectantes a algo que llevas haciendo todos los años de tu vida, en la mayoría de los casos, unos y otros su primera vez y otros en menos ocasiones. Pero nadie falla si no puede. Si puede evitarlo, está. Muchas veces con ganas, otras sin saber por qué, pero siempre está. Eso es lo que nos llevamos con nosotros. Eso es lo que 350 años de una celebración no nos dice, porque cada uno sabemos lo que nos llevamos. Yo hoy os quiero dar las gracias, porque al final siempre me pasa lo mismo, escribo y nunca miro para el papel. Porque al final, si cada uno de nosotros recordamos un momento de nuestra procesión, de nuestro expolio, a cada uno nos recuerda una cosa distinta. Y siempre hay una cara detrás de ese recuerdo. Siempre. Una nota musical, una esquina en una calle, una madre entregando unas flores, quien ya no está y siempre estaba. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que, cuando se cumplan 351 años y otros 300, que por mal que se nos den no vamos a estar, toda esa gente que dentro de unos años celebre y ya no estemos, que recuerde todos estos periodos en los que gente como nosotros les hemos recalado nuestros momentos. Eso que nos recordamos unos a otros y que a veces somos tan cansinos de recordar, en las celebraciones, o el Jueves Santo en la saca, etcétera. Pues sin más, como os digo, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Perdonad por alargarme, pero me apetecía daros la bienvenida con todo el cariño que sé y con el que me apetece recibiros. Y sin más, como os digo, hoy voy a presentar a César García Álvarez, saracano después. César García Álvarez nace en León el 4 de diciembre de 1970, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de León y profesor de piano del Conservatorio de Valladolid, profesor invitado en la Universidad de Heidelberg, labor docente e investigadora en diferentes campos de historia y teoría del arte. Ha publicado 6 libros: Iconografía fantástica y simbolismo del Renacimiento, Simbolismo del grutesco renacentista, El laberinto del alma, una interpretación iconográfica. Ha sido profesor de Historia de Arte Moderno, Historia de la música, Historia del cine, Teoría del arte, Medios de comunicación, Fuentes para la historia del arte, Fuentes e ideas estéticas del arte contemporáneo, Metodologías y crítica del arte, entre otras asignaturas, así como del curso máster y doctorado, el simbolismo en el arte occidental. Colaborador habitual en la Universidad de León, la Universidad de la Experiencia. Director de verano dedicado a la Orden del Temple. Y podría seguir. Pues si os parece, bienvenido César. Te agradecemos enormemente, en primer lugar, en nombre de la cofradía, en nombre del abad, tu colaboración hoy con nosotros y bueno, pues cuando quieras, es tu momento. Muchas gracias, David.
Muchas gracias, David. La verdad es que, por mi parte, solo tengo que agradecer, no hay nada que agradecerme a mí, sino agradecer una vez más a la Cofradía y a la Semana Santa que cuente conmigo para poder profundizar en el conocimiento de... ¿Sí? Ah. Como decía, para mí es siempre un auténtico placer poder profundizar en el conocimiento de nuestra rica Semana Santa, que además está de conmemoración precisamente por la apertura del Museo Diocesano y de Semana Santa, en el cual también a lo largo de estos años pues he tenido un papel en su comité científico a la hora de poder diseñar el itinerario, la selección de piezas de esta primera fase del museo, que espero que en algún momento pueda culminarse con su proyecto original y con la presencia de muchos pasos, entre ellos también algunos de la cofradía, tal como es mi deseo en el patio. Realmente hablaba David del carácter un tanto discreto del paso del expolio, pero quizá a lo mejor, permitidme que os tutee, desde debajo del paso, aquellos que tenéis una relación tan estrecha como por ejemplo yo la tengo con el paso de la oración en el huerto, se pueda pensar que realmente es un paso discreto, pero en absoluto es ni un paso ni una imagen intrascendente, sino que es una de las más valiosas desde muchos puntos de vista de toda la cofradía y también del patrimonio escultórico leonés, por muchos motivos que voy a intentar desgranar en mi intervención. En primer lugar, y también lo mencionaba David, resulta poco frecuente poder disfrutar de la ocasión de hablar de una imagen exactamente en el día en el que se cumple un aniversario redondo de su encargo, porque el 30 de noviembre de 1674 se firma el acuerdo, afortunadamente, y no es algo realmente frecuente, conservamos ese contrato entre los representantes de la cofradía y el escultor Tudanca, y como digo es un documento excepcional, que además luego yo no lo conocía físicamente, me había fiado de las diferentes transcripciones, pero tengo ahora especial interés en poder ver sobre todo la parte que está humedecida y en ocasiones incluso en algún aspecto casi ilegible, porque en él se trata precisamente del encargo que también recibe Tudanca de ahuecar la cabeza o talla del Nazareno, y eso habrá que también aclararlo porque desempeña un papel extraordinario. Pero la talla del expolio, como digo, es una de las de mayor valor histórico, artístico e iconográfico de todas las que atesora nuestra cofradía, lo cual ya es mucho decir, porque a pesar de que buena parte de ellas, el valor de una imagen y un conjunto, el valor histórico, se va enriqueciendo con el tiempo. Las imágenes, por ejemplo, que Víctor de los Ríos, extraordinarias desde el punto de vista artístico, supusieron una novedad, en ocasiones ni siquiera exenta de polémica en su momento, en cada momento, ya van acumulando la pátina del tiempo. Esa que, por ejemplo, ahora se critica es que ha perdido Notre Dame después de la restauración, tras su incendio. Pero muchas de ellas empiezan a tener 70 años, 80 años, y es el tiempo el que acaba convirtiendo o dotando de valor cronológico y de valor histórico a imágenes que de por sí, y yo siempre he sido un defensor de, no solo de la obra de Víctor de los Ríos o Ángel Estrada, sino de otros imagineros del siglo XX, poseen, como digo, un valor mucho mayor del que generalmente se les suele atribuir. Pero es que en el caso del expolio no existe ninguna duda de ese valor histórico, puesto que es uno de los escasos testimonios que quedan en nuestra Semana Santa de lo que tuvo que ser un riquísimo patrimonio escultórico y procesional acumulado desde finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, y del cual se han perdido o están extraviadas, luego hablaré también de buen paradero desconocido, hablaré también de este aspecto, buena parte de las imágenes que componían ese patrimonio y cuya investigación, búsqueda y reaparición y conservación también debería ser un objetivo de todas y cada una de las cofradías, y particularmente de aquellas que, como aquellas a las que pertenecemos buena parte de los que estamos en esta sala, pueden ser calificadas de históricas y acumulan ya siglos de tradición. Mi intervención, que no va a ser excesivamente larga, en torno a unos 40 minutos, espero poderlo respetar, se va a centrar en lo que figura aquí en el título. Por un lado, en la historia de la propia imagen y también en la historia de la propia iconografía del expolio, que es sumamente interesante y en ocasiones bastante desconocida,
Analizaré también algunos de los aspectos formales, técnicos y expresivos de la propia talla, así como su contexto histórico, y hablaré también de algunas de las implicaciones de carácter simbólico que están presentes en lo que conservamos de un conjunto, que también me referiré luego a ello. Sabemos que fue mucho más amplio y que hubo de ser, además, uno de los más interesantes e importantes de todo el siglo XVII leonés, y me atrevería a decir por extensión de su tiempo en toda León y en toda Castilla probablemente, y que también creo que otorga importantes pistas acerca de la configuración de la procesión de los pasos en aquellos años del siglo XVII. Luego me referiré a todo ello. La imagen del expolio hoy la contemplamos vacía o simplemente reducida a la imagen de Cristo. Un Cristo que en la documentación, en el contrato, aparece referido y encargado por la propia cofradía como Cristo nuestro bien. Una denominación que realmente resulta bastante original, no cuenta con muchos paralelos este calificativo, porque generalmente, y sobre todo lo veremos a continuación, la forma tradicional o oficial de referirse a este pasaje evangélico, que tampoco es demasiado extenso en los evangelios y que tampoco ciertamente ha sufrido o se ha beneficiado, mejor dicho, de una rica tradición textual en los evangelios apócrifos. Sí que es cierto que el despojamiento de las vestiduras por parte de Cristo, como ahora mostraré, acredita un conjunto de significados muy interesantes, pero esto también hay que reconocerlo, no se puede comparar con el de otros episodios que pueden incluso no tener refrendo evangélico, como por ejemplo el hecho de que la Virgen estuviera al pie de la cruz y sostuviera el cuerpo de su hijo muerto, que ha dado sin embargo lugar a la iconografía de la piedad con una riqueza formal, tipológica, teológica y simbólica absolutamente extraordinaria. Pero aún así, la forma tradicional de referirse en latín es Christus expoliantur vestibus, es decir, Cristo expoliatur vestibus, es decir, Cristo despojado de las vestiduras. Y este momento que Tudanca reflejó, luego lo veremos, como una combinación tipológica muy interesante, es una pena que no figura en el contrato y prácticamente nunca suele aparecer en ningún contrato de la época quién fue el inspirador, vamos a llamarle intelectual, aquel clérigo cultivado con toda seguridad que hubo de guiar al escultor en la configuración de todos y cada uno de los detalles, porque esto también hay que aclararlo, sobre todo para quien no tenga una familiaridad tanto con los contratos como con las tipologías iconográficas. Los artistas no solían gozar de un amplio grado de libertad en sus creaciones y mucho menos cuando eran por encargo, lo cual era prácticamente o constituía prácticamente el total de su actividad. La libertad del artista es un mito construido sobre todo a partir del siglo XIX, que hoy consideramos prácticamente sacrosanto y que proyectamos sobre unos periodos históricos en los cuales un escultor, incluso aunque fuera un escultor más o menos celebrado y con muchos encargos, como lo fue, luego lo veremos, Tudanca en su momento, no gozaba prácticamente, como digo, de ninguna libertad, sino que se tenía que ajustar a todos los elementos que aparecen en la propia descripción de la imagen, en el propio contrato. Y en ese sentido, este contrato también debería ser más profundamente estudiado por los historiadores del arte, porque en él aparecen una serie de descripciones que son una auténtica mina para los que nos dedicamos al estudio de la historia del arte y de la escultura profesional en particular. Aparecen indicaciones sobre los efectos emocionales que tiene que producir y al mismo tiempo también sobre el carácter, por ejemplo, intenso de las llagas, de las úlceras que tienen que estar presentes sobre todo en la espalda. Es decir, hay una familiaridad profunda por parte de estos dos mercaderes, que son al mismo tiempo el abad y el otro representante de la cofradía, pero que sin embargo por la utilización de ese lenguaje se nota que están perfectamente familiarizados con todos los debates presentes acerca de la naturaleza de la imagen que circulaban ya desde el Concilio de Trento y que se habían activado particularmente en la España de los Austrias en los últimos años de Felipe II y todo Felipe III y Felipe IV, acerca precisamente de los efectos que una imagen procesional, una imagen sacra, debía de ejercer. En ese sentido, insisto, el contrato es una auténtica mina en todas y cada una de sus líneas, que deberá ser leído con profundidad. La tipología iconográfica como tal del expolio tampoco es una de las más cultivadas en la historia del arte. De hecho,
hay que tener presentes algunas imágenes como la de Francesco di Giorgio Martini, un pintor de finales del siglo XV y de comienzos del siglo XVI, en la talla del Renacimiento, o esta otra que aparece a nuestra derecha visual del pintor alemán Bernhard Striegel de 1520, que representa precisamente el acto específico del expolio, que es el momento del despojamiento de las vestiduras. Eso es lo que iconográficamente, desde un punto de vista estricto, se debería respetar en cualquier representación del expolio. Y eso es lo que también, como luego veremos, otorga un grado importante de originalidad y además de relación y de comunicación entre la obra de Tudanka y otras obras plásticas, tanto escultóricas como sobre todo pictóricas del siglo XVII español. Lo cierto es que en España esta tipología del expolio se había popularizado sobre todo gracias a la que todavía hoy en día es la imagen que, por antonomasia, ligada a la representación de este episodio, que es la hoy celebérrima representación que el Greco realizó, no sin controversias en algún momento, aunque esta fue su composición más celebrada. Después San Mauricio y la Legión Tebana acabó recibiendo por una gran cantidad de críticas, pero esta composición, no me puedo detener en ella, daría para varias conferencias enteras, en la cual el color carmesí de la túnica de Cristo se desarrolla en torno a una forma subyacente de mandorla, de almendra mística, y supone también un contraste típicamente intelectual y manierista entre la propia dignidad de su pose y el contraste con la masa y la turbamulta de los sayones que lo rodean, con esos contrastes de color tan típicos tanto de su formación cretense como luego de la pintura veneciana en la cual se educó. El expolio, que es lo que ahora mismo nos interesa, se convirtió, el del Greco, en el punto de inspiración, en el punto de partida de todas las representaciones posteriores. Hasta tal punto que casi yo sospecho que durante décadas quedó eclipsada esa propia representación, en parte, como digo, por la relativamente menor relevancia del momento iconográfico en el cual está representado Cristo. Pero no es solamente la tipología formal del expolio aquella que sirvió para plasmar los momentos en los cuales Cristo, después de haber sufrido la flagelación, la coronación y haber llevado la cruz a cuestas, según el tradicional recorrido fijado a partir de los evangelios y de los apócrifos, fijaba este momento de Cristo despojado, que inmediatamente antes de la crucifixión supone una especie de pausa en el sufrimiento físico, y eso también es un aspecto muy importante. Los demás episodios anteriores de lo que podríamos llamar el Vía Crucis pasional de Cristo están marcados por un lacerante sufrimiento físico, y así queda reflejado en la flagelación, en la coronación o en el peso de llevar la cruz a cuestas. Pero en el momento en el que a Cristo se le despoja de su vestidura, y luego veremos una implicación simbólica muy importante en ello, Cristo se encuentra en un momento en el cual no es agredido físicamente. Y esa peculiaridad, que reflejaría muy bien Tudanka, sirvió en algunos sermones de la época precisamente para indicar que en aquel momento de pausa de esos extremos padecimientos, Cristo se dedicó a prepararse para la inmediata crucifixión, porque después comienza de nuevo el sufrimiento físico de un modo ascendente, de tal manera que podemos entenderlo como una especie de valle dentro de los sufrimientos físicos condensados en un instante de reflexión intelectual y un instante de melancolía. Y digo la palabra melancolía no en el sentido post-romántico del término, que es en el que nosotros solemos comprenderla y utilizarla, no en ese sentido que definió magistralmente Víctor Hugo, cuando afirmaba que la melancolía es la dicha de estar triste. Pero eso es un sentimiento, una definición genial, un oxímoron, pero no tiene nada que ver con la tradición melancólica que, a partir de esta imagen que podéis ver en el centro, que es el grabado Melancolía de Durero, una composición igualmente magistral que no tiene un sentido profundamente pasional, ni mucho menos, pero sirvió de inspiración para los llamados Cristo, que reciben diferentes denominaciones y en función del manual iconográfico que se consulte, a veces se conoce como Cristo melancólico, Cristo en soledad, Cristo en sus dolores, Cristo pensativo, y representaciones que hoy en día probablemente no estamos del todo familiarizadas con ellas. Yo no sé si el
el cursor parece que no se ve, pero bueno, intentaré señalarlo, porque a la izquierda, visual, a vuestra izquierda, aparece, por ejemplo, una típica representación de comienzos del siglo XVI, con un Cristo despojado también de sus vestiduras, salvo el perizonion, el paño de pureza, del cual también luego hablaré brevemente, con la mano sumida en la cabeza. ¿Está sumido en una desesperación física? No, al igual que este otro. Este es un gesto tradicional heredado de Durero, que a su vez lo recuperó de la tradición anterior para indicar la melancolía. Y la melancolía, desde el mundo antiguo, que también daría lugar a muchas horas de intervención, representaba el predominio de la bilis negra, es decir, aquel momento o aquellos individuos en los cuales, por predominio de Saturno, la bilis negra se apodera de ellos, los convierte en personajes excéntricos, en personajes inadaptados, pero también aquellos que tienen una conexión más profunda con la divinidad. Esto evidentemente no se podía del todo aplicar a Cristo, y de hecho hubo muchos debates, sobre todo en el norte de Europa, en Alemania particularmente, acerca de la pertinencia o no de representar a un Cristo con el acto mismo de la melancolía. Y por eso no fue tan frecuente, aunque hay algunas representaciones, en el mundo mediterráneo como en el mundo nórdico, particularmente en Alemania y en Flandes. En cualquier caso, no es esta exactamente la tradición que sigue Tudanka, como es evidente, pero sí que es otra de las formas de representar a este Cristo en espolio, que pertenece a la historia de su tipología iconográfica. De la misma manera, por ejemplo, la representación célebre de Zurbarán, de Cristo recogiendo sus ropas, como suele ser titulado, realmente es el propio Cristo el que en teoría las está depositando en el suelo. Yo creo que la descripción que aparece incluso en el Museo del Prado no es acertada. Está depositándolas él como un signo de mansedumbre, de renuncia, de despojamiento de los bienes materiales, porque buena parte de estas imágenes estaban concebidas para ser ubicadas en contextos muy particulares. Cuando vemos una imagen como esta en el Museo del Prado, la miramos también en términos decimonónicos, como si fuera pintura pura. Pero las imágenes cumplían una función también en función del propio espacio para el cual estaban concebidas y destinadas. Y, por ejemplo, las representaciones del expolio eran frecuentes, por lo general, en las sacristías. ¿Por qué? Pues precisamente porque se relacionaban tipológica y simbólicamente las propias vestiduras de Cristo con las vestiduras sacerdotales. De tal manera que, al igual que los refectorios, es decir, los comedores, estaban convertidos en lugares apropiados para la representación de la Última Cena. Por ejemplo, la Última Cena celebérrima de Leonardo da Vinci no se pintó en el refectorio, en el comedor de Santa María de las Gracias a finales del siglo XV por casualidad, sino que fue encargada como un motivo apropiado para el lugar en el cual los monjes comían y cenaban. En lugar de las comidas tenía que tener una Última Cena. Y así esta imagen de Zurbarán estuvo pensada con toda seguridad para la sacristía de la iglesia de un convento. En cualquier caso, también cada imagen, y esta es otra idea importante que generalmente a veces ni siquiera algunos historiadores del arte la tienen en cuenta, toda imagen contiene un elemento de singularidad perfectamente pensado para la función que tiene que cumplir. Y parte de los rasgos de la imagen de Tudanka, como luego veremos, pertenecen precisamente con toda seguridad a una meditada composición calculada quizá por el propio Tudanka, es difícil de saber. Luego me referiré a la propia formación de lo que sabemos de Tudanka, que tampoco es mucho, por desgracia, o a la de aquel clérigo cultivado que con toda seguridad intervenía en el consejo y la vigilancia de la creación de todas y cada una de esas imágenes. Porque antes del Concilio de Trento, que también es una distinción muy importante, este papel lo jugaban sobre todo los humanistas que podían ser civiles, laicos, también clérigos, evidentemente, cultivados eclesiásticos con cierta frecuencia, pero después de Trento este papel recae sobre todo en los obispos, en los oidores eclesiásticos, en aquellas personas más formadas en teología. Y tenéis también que tener en cuenta que este es un aspecto que también habría que investigar con mayor detenimiento del que se ha hecho, que si bien León, la ciudad, no desarrolló unos estudios universitarios porque la Universidad del Reino antiguo era la Universidad de Salamanca, que era la Universidad del Reino de León, como Valladolid fue la Universidad del Reino de Castilla, como sucesora de los Estudios Generales de Palencia. La Universidad de Salamanca es plenamente leonesa y no deberíamos tampoco nunca olvidarlo.
León, sin embargo, sí que tuvo, sobre todo desde finales del siglo XVI, un muy importante colegio jesuítico que hubo de tener además un papel muy importante en la configuración de algunos rasgos tempranos de nuestra propia cofradía, la presencia del emblema, algunos aspectos muy cercanos a esa tradición jesuítica, aunque esto es otra historia, sino que también tuvo un colegio de formación de teología importante, asentado precisamente en el convento de Santo Domingo. La antigua sede tanto de Angustias como del Dulce, por llamarlas coloquialmente, fue también la sede de un centro de formación y de estudios de teología que también, por desgracia, muy afectado con toda seguridad por el dichoso incendio de comienzos del 19, hubo de afectar tanto a sus fondos como textos como a libros, pero con toda seguridad sí que existieron en los años de formación de nuestra cofradía y de nuestra cofradía hermana sobre todo, y también de Minerva, profundos debates, conversaciones y una especie de retroalimentación entre la intelectualidad religiosa y el contenido y significado de todas las tallas que formaban parte en aquel momento del recorrido procesional. Por cierto, que también es muy interesante, luego si queda algo de tiempo, porque si no me extiendo demasiado, me gustaría referirme al hecho de que aparece ya documentalmente consagrada, como si fuera además una denominación tradicional, en el documento, en el contrato, el término paso, que nos puede parecer completamente natural, pero la palabra paso para la Semana Santa encierra una profundidad y una polisemia verdaderamente extraordinaria desde todos los puntos de vista, porque paso está relacionado con passus en latín, con sufrimiento, pero también con obras teatrales. Paso, solemos concebir estas imágenes solamente como concebidas y creadas o encargadas para cumplir una finalidad procesional, que evidentemente lo son, pero solemos no pensar en horizontal y darnos cuenta de que, y también tiene importancia para entender el expolio, y luego al final de la conferencia se podrá entender mejor, hasta qué punto los gestos, por ejemplo, de la propia figura de Cristo en el expolio, son coetáneos del desarrollo retórico de la gestualidad en el teatro, que alcanzaba en aquel siglo su máxima expresión en España, en lo que luego se ha solido calificar de siglo de oro. Es el siglo de creación de la ópera y de la zarzuela, que puede parecer que no tiene nada que ver con las procesiones de Semana Santa, pero están bastante relacionadas, sobre todo la primera zarzuela y los autos sacramentales, de los cuales hemos perdido buena parte de sus textos y muchísima de su música, y la teatralidad, el carácter retórico, la emocionalidad, que están perfectamente calculadas y que ya están presentes en parte en el contrato, son también categorías muy importantes para poder entender el significado de la talla. Posteriormente, en pintura, por ejemplo, se va perdiendo el carácter puramente devocional, y así Tiepolo, en 1772, ya pinta un expoliado que realmente es más un ejercicio pictórico muy rococó, incluso un poco artificioso, con ese Cristo poco barbado, en el cual los soldados, más que manifestar la violencia teatralizada de las composiciones de los pasos del siglo XVII, más bien lo convierte en una especie casi de ballet, lo cual muestra que este género se va poco a poco agotando, y particularmente esta estética. Pero luego veremos otros ejemplos, porque nuestro expolio es también coetáneo de otras imágenes estrictamente coetáneas o desarrolladas en el mismo tiempo. Por ejemplo, hay una interesante comunión entre estas imágenes, así como la hay con otro de los creados por Tudanca, en fecha, desde luego no conocemos. Esta es otra especie de expolio, pero diferente, porque está enriquecido con el orbe en una de sus rodillas, con el lienzo, el perizonion está un poco más desarrollado, el rostro, los cabellos también cambian, porque también solemos pensar que un autor es un estilo y lo mantiene durante toda su vida, y es, por así decirlo, rehén del estilo. Pero como siempre trato de enseñar a mis alumnos en la facultad, los buenos artistas son poseedores de varios registros estilísticos que adecuan a la función y naturaleza y misión concreta de cada una de sus obras. Y luego lo veremos también en el caso del análisis comparativo que haré con otras imágenes. Por ejemplo, Bernardo del Rincón en 1661 crea esta otra talla, otro Cristo expoliado, en este caso arrodillado sobre un fragmento de la roca que metaforiza todo el Gólgota, con un rostro de gran calidad y sobre todo con las manos en unas posiciones retóricas, vuelvo a la imagen anterior,
que están también profundamente calculadas en nuestro expolio y que poseen y encierran una significación también verdaderamente importante y profunda. En cualquier caso, como vemos, se trata de una tipología más o menos cultivada. La verdad es que también, en comparación con crucificados o con nazarenos o con representaciones de otros momentos de la Pasión, el Cristo despojado de sus vestiduras, el expolio, tampoco es la tipología iconográfica más cultivada en el siglo XVII, pero aún así sí que cuenta con algunos ejemplos interesantes. Incluso en algún momento posterior, como este célebre Cristo también, que a veces se llama de la misericordia, incluso Cristo universal, Cristo meditación, Cristo bendiciendo al mundo, Cristo del perdón, cuya tipología muchas veces se confunde con la tipología tan cercana, que no tiene tantas representaciones a lo largo de la historia, aunque también es interesante, del propio Cristo del perdón. Pero tanto la posición de las manos, en este caso hacia abajo, hacia la tierra, en el caso de otros hacia arriba, luego veremos la importancia de este gesto, muestran cómo esa tipología iconográfica se va manteniendo a lo largo del siglo XVII, XVIII e incluso a comienzos del XIX, como este Cristo de 1801, el Santo Cristo del Despojo, de Claudio Cortijo, que con las manos vueltas hacia abajo muestra lo que fue la mayor parte de la escultura religiosa de carácter procesional en el siglo XIX, que la verdad es que supuso un lento, inexorable y inevitable al mismo tiempo declive en todas sus manifestaciones. Pero luego, como hemos sabido, esa cadena no ha dejado de cultivarse, de tal manera que hoy en día, en nuestros tiempos, en las últimas décadas, también hay interesantes manifestaciones como esta de José Antonio Hernández Navarro, que es del año 92, si no recuerdo mal, que está a la izquierda, o la de Ramón Cuenca del año 2022, que también con su inevitable dosis de polémica por su carácter aparentemente muy manierista, con la representación del cuerpo de Cristo y la exhibición o explotación de su desnudo, muestran que la tipología del expolio, repito, no ha sido muy cultivada, pero sin embargo sí que ha dado lugar a una cadena estética, técnica, iconográfica, de la cual nuestro expolio, como ahora veremos, representa uno de sus jalones más significativos. Y es que es una pena también, aquí tenemos algunas fotografías históricas en las que se muestra también cómo la propia representación, claro, el expolio es una figura estática. Cuando tuve el placer de poder hablar de la imagen de la Dolorosa, intenté mostrar cómo en ocasiones hay imágenes que por la articulación de sus brazos, esto también era algo previsto en ocasiones en el propio siglo XVII, por la posibilidad de articular o mover sus brazos, eran susceptibles de ser colocadas de maneras que expresaban con esas posiciones de manos y brazos afectos, como se decía en la época, emociones muy diferentes, que podrían parecer representaciones o diferencias despreciables, pero que sin embargo escondían todas y cada una de ellas interesantísimos matices. Hay que tener en cuenta también otro aspecto, y es que tanto las imágenes procesionales como las pinturas de los retablos o las esculturas fijas que estuvieran presentes en ellos, no solamente eran imágenes para ser contempladas y recibir devoción, sino que también eran el punto de partida para algo que solemos olvidar, pero que era de una extraordinaria relevancia: el hecho de que servían de inspiración para una práctica muy frecuente en la época, particularmente después de Trento, durante todo el siglo XVII, esencialmente, y también en el XVIII. De hecho, por ejemplo, nuestro célebre Padre Isla, en su maravillosa novela Fray Gerundio de Campazas, se ríe abiertamente de la mala práctica a la hora de realizar sermones que partían de los detalles de las imágenes y que tomaban cualquier pequeño aspecto, cualquier pequeño detalle, cualquier pequeña diferencia incluso entre ellos, lo convertían en el punto de partida de sermones a veces virtuosísticos, a veces realmente logrados, que tenían como finalidad, ubicándose al lado de la talla, mover las emociones, los afectos y el sentimiento devocional y de fe de aquellos que estaban contemplando el sermón. Todo este aspecto a veces el padre Isla lo critica por exagerado, precisamente porque él pertenece a una tradición jesuítica más intelectual, y esto otro obedece a una forma de utilizar los sermones como medios de excitar las emociones de la audiencia. Pero esto formaba parte del paisaje de la utilización y de las funciones de las imágenes en los momentos de su creación.
La verdad es que con una sola imagen, luego hablaré un poquito de esas otras imágenes que habrían acompañado, bueno, según el contrato, suponemos que se llegaron a realizar, evidentemente, porque se encarga que para la Cuaresma del año siguiente, de 1675, todo el conjunto tiene que estar terminado. Y es muy interesante también porque se prevén un conjunto de figuras muy amplio, que si seguimos el ejemplo de los conjuntos que más o menos se han conservado, particularmente en Valladolid, que es la ciudad que atesora un mayor número, también Medina de Río Seco, Sahagún también hay algunos. Por desgracia, del propio siglo XVII, en León no conservamos ningún tablero completo. También es muy interesante el contrato porque nos muestra esa palabra tablero para indicar precisamente la tabla en la cual se colocan las figuras. Hubo de ser un paso bastante extenso. Se insiste, que esto también es muy interesante y puede servir para debates actuales, en la ligereza que tiene que tener ese tablero. Porque el tablero, lo que llamaríamos trono ahora, se insiste en que tiene que ser muy ligero, precisamente porque la penitencia tiene que ser moderada. Pero claro, el recorrido de la procesión de los pasos, que ya era el recorrido de los 4 conventos, pasando también por la catedral, por San Isidoro, es un recorrido históricamente amplio y además uno de los que tiene más tradición y más solera de toda la Semana Santa española y universal. Pero se insiste en que tiene que ser, como digo, muy ligero el trono. También, luego me referiré muy poquito a ello, se insiste en ahuecar, no sé si la cabeza o la talla, a ver si logramos realmente averiguar qué pone el contrato, la imagen del Nazareno, con lo cual probablemente es que era muy pesada en su concepción, lo cual encajaría también como algunas de las tallas que realizó Gregorio Fernández para Valladolid, o que quizá el propio Nazareno formaba parte de un conjunto más amplio, que evidentemente solo podemos especular acerca de ello y de las imágenes que pudieran estar presentes dentro de aquella composición pasional. En cualquier caso, como digo, como desde un momento que no conocemos, el expolio siempre ha constado únicamente de la figura del Cristo, yo no sé, porque también esto es otro aspecto sobre el cual solo podemos especular. Tenemos la constancia del contrato y tenemos la constancia de que la figura está, pero de las otras figuras no tenemos realmente la certeza de que llegaran a ser ejecutadas, porque también los archivos están llenos de pleitos contra escultores que no cumplen con lo que han acordado, que se retrasan en la ejecución de las obras, antes y ahora, que la cofradía se enfada con ellos y que tiene que, determinados, por ejemplo, creo que no recuerdo dónde es, se plantan en Valladolid y le exigen a que les enseñe cómo está el conjunto de la talla realizada. Y el escultor les presenta un paso que pertenece a otro lugar. Y da lugar también a un conflicto y a una riña y a todo parecido. Con lo cual, lo que los documentos nos dicen tiene que ser luego también que ser corroborado por otros documentos. No podemos saber si realmente esos sayones se llegaron a realizar. Yo me inclino por pensar que sí. Si no habría habido pleitos posteriores con el mismo notario, probablemente estarían en el mismo legajo, pero como digo, solo podemos especular. En cualquier caso, actualmente, y desde que tenemos registros fotográficos, solamente figura la imagen del propio expolio, y como es una imagen totalmente tallada y que no permite movilidad, no tenemos, por tanto, no existe una posibilidad de crear una especie de juego de carácter compositivo con otra serie de elementos. Sí, por ejemplo, con la cruz, que en ocasiones ha estado presente, tanto con el velo o sin él, o en otras imágenes antiguas, en ocasiones desfilaba con la cruz, en otros años desfila sin la cruz. Se puede evidentemente cambiar el trono, se puede enriquecer, se puede embellecer, se puede hacer más pesado. Como vemos, la mayor parte de los pasos o de los tronos tradicionales en la cofradía, al menos lo que podemos atestiguar desde el punto de vista fotográfico, eran tronos extremadamente austeros, muy delgaditos, prácticamente tableros, que es como se los llama en la documentación, y que servían precisamente para poder sostener la imagen, que era lo que tenía que recibir el efecto último de contemplación y de efecto tanto estético como devocional. En otros momentos, pues evidentemente se puede jugar, como en esta imagen de los años 60, con la cruz, con las vestiduras, con todos esos elementos que también es cierto que en la ras de mirada de un papón de acera pasan por lo general desapercibidos, salvo que se contemplen precisamente desde una fotografía aérea como esta de Manuel Martín. Pero en cualquier caso, el expolio concentra toda su fuerza expresiva, precisamente esta es otra fotografía de Manuel Martín,
precisamente en la expresividad de su rostro, de su cuerpo, de sus llagas y también en la postura de sus manos, que como también sabemos, pues ha dado lugar a denominaciones populares como la del torero, por la postura, como si estuviera llevando un capote, o yo he oído también en tiempos más recientes todavía, bueno, me la voy a decir, la denominación de el Spiderman, bueno, por la forma que tiene de los dedos de colocarlo, pero bueno, son denominaciones populares que surgen prácticamente siempre a lo largo del tiempo y que lo único que muestran es una especie de relación afectiva con el propio paso, no deben ser tomadas como elementos despectivos. En cualquier caso, y esta imagen también después es muy interesante, el propio estilo de la obra es sumamente revelador, porque sin excepción todos los continuadores e imitadores del estilo de Gregorio Fernández se sirvieron de la imitación deliberada de los efectos que habían quedado materializados, lógicamente, en los conjuntos escultóricos, en las tallas que el propio Gregorio Fernández llegó a materializar y que estaban presentes en iglesias de conventos de toda Castilla y buena parte de León, pero también es cierto, y esto también hay que reconocerlo, que ninguno de esos seguidores igualó la calidad artística y técnica del propio Gregorio Fernández. Se sirvieron de sus modelos. También es cierto, lo comenté en aquel artículo que publiqué junto con Eduardo Álvarez ayer en 2012, que sabemos que Gregorio Fernández dejó y trabajaba con unos modelos de cera, particularmente para las cabezas y también para las manos, y que a partir de esos modelos de cera él mismo moldeaba, alteraba un poco, lo cual daba lugar a la creación de un conjunto de imágenes muy similares en los diferentes momentos o años de su propia producción. El propio estilo de Gregorio Fernández cambió a lo largo del tiempo y además profundamente hasta su fallecimiento en 1636. Si comparamos la cabeza del expolio de Tudanca con nuestro Nazareno o con su imagen prácticamente gemela, el Cristo atado a la columna de Valladolid, que de acuerdo con mis propias ideas y de Eduardo, pues fueron tallados exactamente en el mismo lustro, en torno a 1616, 1619, a más tardar, creemos, es evidente que la imitación, no solo por parte de Tudanca, sino de todos los escultores de su tiempo, de los modelos de Fernández, dio lugar a un loable esfuerzo con diferencias de calidad, evidentemente entre ellos, pero que seguían, que es lo que nos interesa, exactamente los mismos propósitos. Es verdad, por ejemplo, que la sublime calidad de la cabeza del Nazareno, que afortunadamente, y supongo que todos en la cofradía, pues me imagino que somos conscientes, por ejemplo, del momento histórico que va a ser y la repercusión universal, porque ya la JMJ tuvo un enorme papel, pero la presencia de nuestro Nazareno por las calles de Roma va a ser la oportunidad de poder contemplar una obra cuya cabeza es una de las obras maestras de la escultura española y una imagen de una potencia expresiva realmente universal. Y ello va a servir precisamente para que se pueda percibir todo ese absolutamente virtuoso y trascendental juego con la barba, con los labios entreabiertos, los dientes, la lengua. Yo cuando hice aquel estudio tuve la oportunidad, que nunca agradeceré lo suficiente, de poder examinar la pieza, la cabeza del propio Nazareno, y cuando se habla en el documento de que se aligere la cabeza del Nazareno, me resulta bastante extraño porque creo que respeta el estadio original en el que la creó el propio Fernández, porque la lengua está prácticamente tallada, la cavidad está tallada y la propia lengua hasta mucho más allá de lo visible. Gregorio Fernández era uno de estos artistas sublimes que respetaban este principio, que no tenía nombre entonces, pero que Óscar Tusquets en un maravilloso libro bautizó como el principio de Dios lo ve. Es decir, un artista que realiza un detalle que nadie va a ver, pero lo piensa por la propia integridad y una percepción casi sobrehumana de la propia obra. Nuestro Nazareno y algunas otras imágenes, el David de Miguel Ángel, o particularmente la Piedad y la propia obra escultórica de Miguel Ángel, están llenas de estos detalles que no se pueden ver a simple vista, pero sin embargo están perfectamente realizados para un ojo que realmente no está pensado para ser específicamente humano. Así como también, que también lo expliqué en aquel artículo, el cuidado extraordinario hasta el más pequeño detalle de la policromía, de la presencia, la caída de las gotas, el cuidado de la anatomía.
que muestran pues, la sutilísima diferencia, por ejemplo, entre la cabeza del Cristo anterior a la coronación y el Cristo que ya tiene mínimamente una expresión de sufrimiento mayor, pero también de serena y profunda humanidad, de una de las miradas más conmovedoras de toda la historia de la escultura. El Cristo de Tudanka se mira en el espejo de Fernández, pero se miran todos los escultores, todos, y ninguno alcanza la calidad de Fernández después de su muerte. Ninguno. No hay una sola talla comparable a su calidad. Tampoco este expolio y tampoco ninguna de las obras que se siguen creando en el muy activo taller de Valladolid. Pero eso no impide afirmar que la obra del expolio, con su cabello partido en dos, con dos mechones salientes, igual que en los modelos de Fernández, con su mirada con párpados abultados, no están tan logrados como el Nazareno o sus cejas, tampoco, pero siguen y se miran en ese modelo, porque la función fundamental del rostro es conmover. ¿Y conmover cómo? En muchas ocasiones se dice que las procesiones son una catequesis en la calle. No lo niego, evidentemente tienen una función catequética, pero no es la función catequética la primordial. Lo primordial, y al menos esta es mi idea y siempre insisto en ella, lo primordial es cómo los artistas y particularmente los escultores, a través de la percepción visual, física, logran despertar una reacción emotiva que también está acompañada de una reflexión de carácter intelectual, que a través de esa conmoción conduce hacia un estado espiritual que a su vez se convierte en preparación, vamos a decirlo así, para la fe. Es todo ese circuito el que forma parte esencial de la cultura barroca. Sin los elementos sensoriales, lo perceptivo, lo visual en este caso, que conduce a la emoción. Sin emoción no existe escultura procesional. El efecto conduce al afecto. El efecto conduce al afecto. Y es ese efecto el que tiene que producir en quien contempla la imagen una identificación con esos sufrimientos, en este caso, lógicamente, de Cristo. Y por eso se insiste tanto en el contrato, en aquello que se puede ver en esta fotografía, la presencia de las propias llagas, de las úlceras. Como es sabido, en algunas esculturas en este siglo, y a comienzos también del XVIII, se llega en ocasiones incluso a extremos que rozan lo morboso, a utilizar elementos que puedan todavía brillar más, e incluso a pintar antes de las procesiones y reforzar con chorretes de pintura elementos para que se produzca la sensación de una sangre viva en una llaga fresca, inmediatamente azotada, porque se trata de conmover, se trata de sacudir. El barroco es el arte, tantas veces se ha señalado, de la persuasión y particularmente de los medios de carácter retórico. Por eso la contemplación de la espalda levemente arqueada del propio Cristo, que está meditando sobre la propia cruz que se encuentra a sus pies extendida, es esencialmente un Cristo de carácter meditativo, que se inclina en parte quizá por el propio sufrimiento físico que acaba de padecer, que contempla y medita la cruz y que, y ahora ya entramos en la última parte de la conferencia, la posición de sus manos es absolutamente crucial para poder entender el efecto de la imagen. Porque el siglo XVII, y lo que solemos llamar como cultura del barroco, hay que recordar también que el término barroco, como casi todos los términos de la historia del arte, son posteriores a los propios fenómenos. Nadie encargó en el siglo XVII una escultura barroca, porque el término no existía. Los términos son los que aparecen, como en este preciosísimo contrato. El término barroco lo proyectamos nosotros para dar unidad a un conjunto de fenómenos culturales, intelectuales, espirituales, estéticos. Pero si hay algo que caracteriza precisamente a todo este arte, y antes lo indicaba, es la voluntad retórica, profundamente retórica, de crear efectos para despertar emociones. Esto es algo común a la poesía, a la literatura, a la propia novela. El Quijote es una novela calculada precisamente para producir todo tipo de efectos, cómicos en un primer momento, pero luego profundísimamente hasta metafísicos en el sentido más profundo del término. Es el siglo, lo repito, de la utilización de los gestos teatrales, de los gestos retóricos, de la ópera, de todas y cada una de las diferentes formas estéticas que conducen hacia la posibilidad de que la imagen sacuda a quien la contempla. Y en ese sentido, esta posición de las manos
Insisto que yo no creo particularmente que la ideara el propio Tudanka, como no la ideaban los propios artistas. Los artistas evidentemente las proponían, realizaban bocetos, muchas veces pictóricos o en dibujo, que muchos se han perdido. Antes de estar seguros del estadio preliminar de una obra se hacían modelos en cera, modelos en arcilla, a veces pequeñas tallas en madera, porque la fidelidad del resultado final a ese primer proyecto garantizaba la propia fidelidad del autor a la prevista por la cofradía o por quien encargaba aquellos elementos. De hecho, lo seguimos haciendo hoy en día. Lo que se afanan generalmente los escultores es por crear una magnífica maqueta que presente ante los ojos el efecto y el resultado final del paso. Y en el siglo XVII no era distinto. Lo que pasa es que no conservamos prácticamente nada desde el punto de vista proporcional de todos aquellos conjuntos. Pero este gesto hubo de ser proporcionado a Tudanka por algún clérigo particularmente instruido, porque resulta de la fusión de al menos dos gestos con una profunda historia iconográfica y devocional. En primer lugar, el gesto conocido generalmente como la orante. La orante porque la primera manifestación cristiana es, bueno, por un lado Noé y por otro lado la famosísima orante de las catacumbas de Priscila, en las cuales aparece por primera vez este gesto que luego ha formado parte hasta la actualidad de la liturgia de la misa y que tiene un carácter de imprecación, de súplica, de oración hacia Dios. Esta postura con las manos extendidas y abiertas no es exactamente, desde luego, la del expolio, pero sí que es sumamente interesante contemplar, voy a ahorraros toda la parte de la evolución del gesto a lo largo de los siglos, porque, como vemos en Murillo, en su pintura de San Rodrigo de Córdoba, o en la celebérrima Misa de Zurbarán de Fray Pedro de Cabañuelas, estos gestos abiertos, con las manos más o menos hacia arriba, o más bien inclinados, están íntimamente unidos a la introducción en la propia misa de una gestualidad cada vez más intensa, cada vez más retórica. Y aquí la verdad es que tampoco sabemos del todo. He estado hablando estos días precisamente con don Luis García, con el vicario de la diócesis, que es un profundo teólogo y ritualista de la Conferencia Episcopal y lo conoce a la perfección, para ver si en el ritual romano de 1612 aparecía alguna mención a estas formas de la gestualidad. Y, al menos de momento, él no encontró ninguna más que la extensión de las propias manos como gesto de bendición u oración, pero lo cierto es que en la pintura aparece precisamente, y por eso me voy a detener un poquito ya estoy acabando en esta imagen, aparece en imágenes profundamente coetáneas o estrictamente coetáneas de nuestro expolio, aparecen esos gestos, por un lado, como una forma de oración, por otro lado también como un impacto emocional y, por otro lado, como una forma de recibir, como vemos sobre todo en Fray Pedro de Cabañuelas, como vemos, una forma de recibir la gracia divina. Y eso es lo que creo que está sintetizado en la postura del expolio. Es al mismo tiempo un gesto que combina la oración y la bendición con los brazos abiertos, pero no es una bendición característica de la misa que se celebra de esta manera o con los brazos extendidos, incluso a veces así, sino que contiene también una meditación. De hecho, Murillo, por ejemplo, en San Rodrigo de Córdoba, que es la imagen que he escogido para ilustrar esta relación en la cultura de lo que llamamos barroco, convierte las manos del orante del sacerdote en alguien que está oficiando la misa, pero precisamente se ve profundamente alterado, como se ve en su maravilloso rostro, por la irrupción, ese rompimiento en gloria, que llamaría estoiquita, de una presencia divina. En ese caso, esa nube epifánica que rompe un poco la simetría y la serenidad del gesto, pero que se convierte en un momento, por tanto, iluminador, de gracia. Y entre la súplica, la bendición, el sufrimiento y la iluminación divina es en lo que se mueve la propia imagen de nuestro expolio. Porque si vemos también la extraordinaria aparición del apóstol San Pedro a San Pedro Nolasco de Zurbarán, que se pintó en torno a 1629-30, si no recuerdo mal, lo que vemos es precisamente también una ubicación de las manos que contemplan, al igual que el expolio contempla la propia cruz en la cual Cristo va a ser crucificado, sirven como medio de expresión para poder precisamente representar ese momento de concentración, de melancolía,
de meditación, de asunción del propio dolor físico que el expolio, que el propio Cristo pues va a sufrir después de ser despojado, expoliado de sus vestiduras, y que hoy hace 350 años empezó a germinar en la mente de quien aconsejara a Tudanca y del propio Francisco Díaz de Tudanca, y que con esta combinación, ya concluyo, de oración, de sufrimiento, de imprecación, de súplica, de meditación y, por así decirlo, de una especie de epifanía de la gracia en ese momento tan doloroso, pues sigue conmoviendo todavía hoy, 350 años exactos de su gestación, de su planteamiento y de su resolución, y espero que al menos durante otros 350 años más nuestros descendientes sigan participando en ello. Sigue conmoviendo, como digo, profundamente a todos los que contemplan su paso en la procesión de los pasos de la mañana de Viernes Santo. Gracias. Bueno, muchas gracias, César. Como bien decía mi querido Jorge, Seise, que está aquí debajo, cuando, si me permites que utilice la expresión, Jorge, dice, es que escuchando a César te acompleja. Y es que es verdad, ¿no? Y que cuando encuentras a alguien como tú, una persona que científicamente te lleva la emoción que podemos sentir el resto, que podemos entender poco, mucho o nada en comparación contigo, pues es un lujo y de verdad que te lo agradezco, y agradezco enormemente desde el primer momento la disposición que has tenido para colaborar con nosotros y para preparar esta charla, esta ponencia que hemos podido disfrutar, y de verdad que te lo agradezco personalmente y en nombre de la cofradía y de todos los braceros del expolio. Ahora a continuación, después, ahora al acabar, haremos unas preguntas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, bien a César, bien a Sara, digo, para continuar un poco el mismo ritmo que estamos realizando. Ahora a continuación, si os parece, os presento a Sara Cano, nacida en León en el año 95, es una niña, o sea, poco más que una niña, y Sara es graduada en Historia del Arte. Sara, sube. Graduada en Historia del Arte por la Universidad de León, máster en profesorado y actualmente acabando la carrera de Historia. TFG sobre arte barroco y, como bien he dicho, Sara Cano, es una Cano, o sea, es de raza de este paso. Y bueno, pues algo habrán hecho Javier y Elena, que están ahí debajo, para que Sara esté acompañándonos hoy. Te lo agradezco, lo mismo que le he dicho a César, por la disponibilidad en todo momento. Sara, al igual que algunos de los que estáis aquí, Paco Ajenjo, que no está por ahí, al que agradezco siempre su colaboración, que es un auténtico lujo, y no siempre reconocemos, al que agradezco enormemente su colaboración con Sara para la preparación de la exposición del expolio en la Casa de las Carnicerías. Así que te lo agradezco, Sara. A Sara, hoy hemos dividido un poco esta perspectiva del expolio en esta jornada de formación y de reconocimiento del expolio en dos facetas: lo que es la parte más científica, como decíamos, la parte más técnica, más iconográfica, como bien decía César, y la parte más humana, la parte más vivencial del expolio desde fuera, que va a ser a cargo de Sara. Aquí no hay guión de ningún tipo, ¿no? Aquí cada uno lo ha planteado desde una perspectiva, así que pues nada, te damos la bienvenida y cuando quieras, enciende el micro, Sara. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Esto es a título personal, que hayáis contado conmigo para todo esto. Es un verdadero placer, y es un verdadero placer de verdad, no es nada institucional ni nada formal lo de hoy.
Y bueno, pues la verdad es que tengo la inmensa suerte de, aparte de ser historiadora del arte y ser una enamorada del barroco, bueno, pues sentir al expolio y todo lo que ello implica, ¿no? Creo que la verdad, mi primer contacto con el arte es precisamente el expolio. Bueno, aparte de un libro, ¿no?, que era del arte contemporáneo, creo que precisamente, bueno, pues mi contacto con el arte empieza así en las mañanas de Viernes Santo, cuando eres muy pequeña y cuando la emoción y la tensión te puede porque se acerca el expolio, ¿no? Y esto es lo más para una niña tan pequeña, que la emoción sigue siendo la misma 20 y tantos años después, porque, bueno, nada más ni nada menos, en el expolio no solo cuando se acercaba, no es que viniese mi tío o mi padre, sino que también venía mi abuelo, ¿no? Y esto, para muchos de los que hoy estáis aquí, seguro que cuando pensáis en vuestras mañanas de Viernes Santo, y esto es algo muy concreto, ¿no?, todo el mundo está vinculado al expolio, todos los que estamos aquí, ¿no? Y bueno, pues yo lo estoy de manera muy particular porque, como bien ha dicho David, nuestro paso no es solo un paso de la procesión, no es un paso más, no es un paso en el que las familias y todo esto está muy unido. Yo, bueno, pues tuve la suerte o la desgracia de nacer chica y por ello pues no puedo pujar el expolio, pero sí que lo he vivido desde pequeña. Y por si no os habéis enterado, es que me apellido Cano y eso significa que una vara entera de el expolio, hace no muchos años, había muchos que se apellidaban así, ¿no? Y esto también hace que, bueno, una casualidad o no casualidad, me haga compartir con una persona que, aunque hoy no está aquí, pero la encantaría estar, ¿no? No solo comparto con ella fecha de cumpleaños, sino que aunque ella, toda su familia no está ligada a este paso, sin duda alguna, bueno, pues también es un poco una vara de los Luque, que se ha colado ahí sin quererlo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el expolio no es solo esto, sino el expolio significa, como dice mi abuela, y lo ha dicho muchas veces durante muchísimos años, es que ahí viene el expolio, ¿no? Y esto, todos los que estáis aquí, no solo por sufridores, sino que entendéis perfectamente lo que es esto, ¿no? Creo que, bueno, es algo que mucha gente, ¿no?, los Tejerina, mi padre, Luque, ¿no?, ese desayuno ahí con los Mitre, ¿no?, y muchas más cosas que, bueno, que la verdad es un placer vivirlo y sobre todo, bueno, pues la verdad, aunque yo soy muy intermitente los Viernes Santos por la mañana porque ser de las Marías también es muy sufrido y acabas muy cansada, a pesar de esto, bueno, pues también el expolio está lleno de casualidades, ¿no? Y este año he conocido, ya la conocía, una Manola que procesiona con nosotros y su abuela la hizo la Montilla, ¿no? Entonces, y sale en el expolio y todas estas cosas. Bueno, pues la vida al final está llena de casualidades y yo y a todos los que estáis aquí no solo os invito a que sigáis pujando el expolio y a ser tan sufridos, ¿no?, sino que, bueno, pues invito un poco a que cuando haya así un acto del expolio o muchas más cosas, pues que de verdad participéis en ello, lo primero, y lo segundo, que como bien ha dicho antes David, ¿no?, que al final hay que hacer nuestro un poco todas las cosas que compartimos juntos. Y bueno, pues sin duda la verdad es que es muy muy bonito poder ver como 350 años después, que yo creo que algún Cano ya estaba cuando firmó el Tudanca el contrato, ¿no?, pues la verdad es que es muy guay y bueno, pues yo seguiré queriendo así al expolio y investigando acerca del arte barroco, ¿no?, porque bueno, en clase, y la verdad es que César lo ha dicho, ¿no?, muchas veces ya no es cuando llegas a la universidad, sino que creo que es muy difícil acercar el arte, ¿no?, a la gente, y en parte creo que es muy difícil acercar al arte porque no lo sienten, y entonces cuando la gente empieza a comprender que el arte es algo que es cercano, quizás todo esto, bueno, pues pasa a ser nuestro. Así que nada, que muchísimas gracias y que sigamos disfrutando. Dentro de 350 años, bueno, pues no se sabe, ¿no?, pero la verdad es que nada, que eso, que sigamos todos compartiendo muchas vivencias y sobre todo, bueno, que sigamos haciendo cosas por el expolio y no solo participando un día, ni siendo papones de Viernes Santo, ¿no?, que al final esto es otra cosa, ¿no? Yo tengo la inmensa suerte de no solo ser, bueno, papona de Viernes Santo, evidentemente no, pero creo que las cosas, ¿no?, si las vives de verdad, las puedes vivir todo el año. Entonces, bueno, creo que también estaría muy bien poder acercar un poco más la cofradía en sí
y todo el patrimonio que tiene la cofradía, lo primero a los jóvenes y lo segundo a toda esa gente que igual, bueno, le gusta el arte pero lo ve como un tema un poco lejano a su perspectiva. Así que nada, muchas gracias y ya. Muchas gracias, Sara. Bueno, gracias. Deja de babear, Javi. Bueno, yo, como os decía, hoy el planteamiento era totalmente distinto, ¿no? Tenemos que convivir y debemos convivir en estas dos patas de la misma mesa. A veces desconectamos una de la otra y yo creo que en un momento como el de hoy, como os decía, de aniversario, de inicio de una serie de actos, yo creo que una evolución que está teniendo la cofradía, además ya empezamos con la propia crucifixión, ha ocurrido con la Virgen este año, ahora con el expolio, estamos ya profundizando mucho más en esa parte docente, decirlo de alguna manera, de acercamiento al arte a través de la formación, se convierte en una escuela de formación, de enseñanza de las propias imágenes de la cofradía. Sacamos la cofradía de nuestras procesiones, de nuestros espacios de culto a la ciudadanía, y yo creo que tenemos la obligación también de trasladar no solo lo vivencial, lo espiritual, lo que todos sentimos y vivimos, como bien decías tú y decía tu abuela, que ahí viene el expolio, sino hacer llegar ese ahí viene el expolio con de dónde viene el expolio, ¿no? Esa parte más científica, Yo creo que tenemos que coger todos, entre todos, el testigo de estas acciones que estamos llevando a cabo. Yo creo que son necesarias y son buenas, ¿no? Yo, antes de que os voy a dar pie para que alguno hagáis una pregunta, yo sí quiero hacer una pregunta a César. Antes hacías mención de el conjunto de imágenes que podían formar parte de la escena del expolio. Claro, yo lo que no sé es qué otras imágenes en ese momento podrían haber acompañado al expolio. Dentro del paso. Dentro del paso. Yo creo que las que están descritas dentro del propio contrato, que son aquellas que la propia tradición iconográfica había ido desarrollando. Una partida de dados para jugarse la túnica, un soldado que arranca la propia túnica. Es en ese sentido, y es que claro, todo esto es susceptible de ser estudiado con mucha mayor profundidad, la propia postura de Cristo, finalmente entregada, la que tenemos, la que indubitablemente es de Tudanka, no se corresponde del todo con alguien a quien le están arrancando la vestidura, salvo que el propio Sayón estuviera por delante, como vimos en las pinturas voy a ver si las encuentro, de Francesco Di Giorgio. Todo esto, como digo, son meditaciones y especulaciones, pero en el Renacimiento, sobre todo, en las pocas versiones que tenemos, se insiste en ese momento de quitar, de extraer, de expoliar, que es lo que significa quitar. Pero entonces no se habrían visto las manos. Y esas manos las veo tan perfectamente calculadas, incluso no he podido hablar de ello todavía, pero hay toda una retórica de los dedos. A mis alumnos les martirizo con ellos desde hace años, por ejemplo, para que busquen el significado de los dedos unidos en el juicio final por parte de Cristo y de otras pinturas como el caballero a la mano en el pecho. Pero hay una retórica de las diferentes posiciones de los propios dedos. Incluso a veces una mínima diferencia puede suponer un matiz teológico extraordinario. Por ejemplo, que ahora... Esto, por ejemplo, es muy interesante. En el juicio final del propio Miguel Ángel, Dios Padre extiende su dedo hacia Adán. Pero Adán no extiende del todo el dedo. No están en esta postura que habría indicado la transmisión de dedo índice a dedo índice de Júpiter al hombre, sino que el hombre está un poco como renuente, con esa postura indolente. En ese mínimo detalle es posible rastrear. Un poco lo ha hecho Valery Shrimplin, yo no lo he publicado, pero tengo esa misma idea y creo que todavía encaja más con otros aspectos. Hay todo un debate entre la predestinación y el libre albedrío. Es decir, protestantismo, catolicismo. Y es un dedo índice. Y nosotros ahora vemos posturas de todo tipo y decimos, bueno, postura retórica, porque hemos perdido los códigos. Por ejemplo, aunque no tenga nada que ver, que también recordará Sara en las clases cómo se hablaba de esto, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando contemplamos nosotros como occidentales la iconografía de los Budas, como no la conocemos, pues distinguimos por lo general si está gordo o delgado.
Es así. Pero sin embargo, hasta el más pequeño gesto de los llamados mudras en el arte búdico tiene un significado muy diferente. Desde el mudra de la bendición, el mudra de la invocación a Mara, los diferentes mudras, hasta el más pequeño gesto puede dar lugar a matices muy diferentes. Y esto, en la propia cultura de lo que llamamos barroco del 17, tenía una importancia extrema. Los más pequeños detalles o matices. Los dedos del propio Cristo del Expolio encierran un sentido. Ese sentido lo tendremos que reconstruir. No sabemos quién lo diseñó, esa disposición de la propia talla. Seguramente Tudanka hizo un primer modelo, pero lo vería aquí algún teólogo, alguien relacionado con la cofradía. Evidentemente los propios abades de la cofradía o encargados, que eran mercaderes, pues no sabían de esto, pero para eso había figuras dentro de la propia iglesia, del colegio de teología, sacerdotes bien formados. Recordad, por ejemplo, que en Santa Marina está la escultura del obispo San Millán, que había estado en Trento participando en esas sesiones y en esos... Todo esto hay que estudiarlo y hay que reconstruirlo, pero tienen hasta el más pequeño cambio encierra un secreto, un matiz, un significado que tenemos que reconstruir de acuerdo con las posibilidades de la época. Y esos sayones, pues uno quizá arrancando las vestiduras, que me lleva a pensar que a lo mejor hasta no se hicieron, porque el Cristo final no encaja con eso. Pero bueno, otros dos jugándose la túnica, otro barrenando la cruz, como se indica, y eso ya crea un tablero, un paso muy grande, muy grande. No lo he puesto aquí, pero haceos una idea, como el Nazareno de Valladolid de Gregorio Fernández y el propio Tudanka Pedro de la Cuadra colabora o hace otro Cristo. Bueno, esto está sometido también a discusión, pero son pasos realmente grandes. No pesan mucho. ¿Por qué? Porque las propias imágenes en sí no pesan tanto. Lo que pesa, como sabemos, son los tronos, y los tronos en aquel momento son tableros más bien planos, quizá unos faroles, unos hachones, quizá alguna flor. No está del todo claro, no tenemos muchos documentos gráficos para saber cómo se hacía, pero si se hubieran llegado a realizar, eran esas imágenes, 4 sayones junto con Cristo, y habrían compuesto evidentemente lo que es una composición teatral congelada, porque son gestos profundamente retóricos, declamatorios, profundamente teatrales. Es la época, insisto, de la gestualidad, de la retórica, de la declamación. En la ópera, en el teatro, en el sermón, en la literatura, en la poesía, en absolutamente todo. Y el Cristo de 1674 refleja esos debates de este momento, ya final de la época, culturalmente me refiero, de la época de Felipe IV y el comienzo de Carlos II. Es un momento muy, muy importante. Muchas gracias, César. Sara, si yo tuviera que preguntarte desde fuera, un paso sencillo como este, sencillo no por el valor de la imagen, por sencillo dentro de un paso que ocupa tan poco, ¿no? Una imagen tan sencilla en su composición, desde fuera, un Viernes Santo por la mañana, ¿qué se ve? Es decir, está colocado el paso, está la imagen, empieza a salir el sol. Nosotros no nos enteramos porque estamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que se ve desde fuera? Que me puede valer para este paso y para cualquier otro, ¿no? ¿Qué es lo que se ve desde fuera? Pues, a ver, es que yo creo que aquí hay que diferenciar muchos Viernes Santos, ¿no? Hay que diferenciar muchos Viernes Santos. Al final hay que diferenciar el Viernes Santo en el que, bueno, yo salgo desde dentro y al final pues veo pues cómo se forma toda la procesión, ¿no? Cómo sale el Nazareno, que es algo que es increíble, ¿no? Pero veo algo que es muy curioso y que precisamente el otro día hablé contigo, y que es, bueno, pues todas esas paponas de acera, ¿no? Al final son todas esas madres, mujeres, novias y demás personas que siempre están como en San Francisco, esperando a que salga la procesión o al menos a que salga el paso para ir corriendo a verla a otro sitio. Y también, bueno, pues aquí permíteme hablar de Antonio, ¿no? Veo a Antonio siempre preocupándose de todo, ¿no? Como a todas las pequeñas cosas que tiene siempre ordenadas, ¿no? Y veo pues reencuentros, veo lo que supone que es que ya es Viernes Santo por la mañana. Y esta frase de ya es Viernes Santo por la mañana, creo que solo la entiende, ¿no? Que al final no hace falta ponerse un emblema morado, ¿no? Para saber lo que es Viernes Santo por la mañana. Creo que la frase ya es Viernes Santo por la mañana resume es que es la mañana, ¿no? O sea, no hay nada más que es Viernes Santo por la mañana, o sea, no sé. Y ves pues
caras que hace mucho que no ves, ¿no? Ves, por desgracia, caras que ya no están, ¿no? Y te acuerdas de ellas antes de empezar. Ves pues nervios, incertidumbre, ¿no? Y ves que al final, bueno, pues que, jolín, que sales en el expolio, que al final, en mi caso, en el de muchas más Manolas, no es que es el paso de tu familia, o sea, es en el paso en el que te has criado de una manera indirecta y entonces es algo que es muy guay y creo que muchos de los que estamos aquí, aunque no sea el expolio, aunque sea como formaciones musicales, como seises o como lo que sea, creo que todo el mundo puede sentir esto, ¿no? Es viernes por la mañana. Gracias, Ana. Antonio Sandoval. Número de carta de pago. Número de hermano de titular. Y el número 2, Vicente. Y el número 3, Eduardo. Y el número 1 se ausentó y el 12 está ahí. Vale. No está hoy. Vale. Yo. Sí, tienes la palabra, venga. Yo hace unos años, más que nada por el calendario, pues me llegó el momento de pasar a conocer al Marcelo Honorario y lo primero que le pregunté a nuestro querido y ausente Antonio, que era entonces el 6 del paso, claro, y ahora qué hago yo. No en el sentido de que me voy a marchar para casa, porque yo he perdido el clarísimo, que siempre las tengas aún para él. Pero, bueno, pues mira, llegué hasta Santa Nónia, que había recabado que hay allí unas flores, un año que no sé si os acordáis, que cada paso llevaban sus manolas una flor diferente. Y te lo traes para acá, cuando llegué allí las flores aquellas ya no estaban. Entonces volví y dije, bueno, que había dicho que me ibas a dar un papelito para juntar las esquinas, pero ya se había juntado aquí, además te pedí algo, y entonces pues, bueno, entonces encárgate de atravesar el paso donde van las manolas y que dentro un poquito, porque luego se quejan ellas de que se enganchan las mantillas y bueno, aquello me subyugó, porque es que era ejemplar, la imagen, decirles cualquier cosa, era un momento impresionante. Yo he llorado con ellas, me he reído con ellas y ellas, pues, ellas tienen todo lo que tienen calificar mismo. Sara lo sabe de sobra que luego para mí la Semana Santa pasó a ser otra cosa diferente. Siempre me dejan un ratito a estar en la tirada, pero yo tampoco puedo dejar a mis manolas, que es el perdón por lo de mis manolas. No las manolas del deporte. Que no metan el tacón en esas rejillas que hay en la procesión, para que no metan el tacón ahí y se rompan un poquillo, porque hay cosas que hay que preocuparse. Luego ya saben que también hay que darle alimento al espíritu y algo también al cuerpo. Y siempre, ¿verdad? Siempre hay caramelitos a la hora del desayuno. Bueno, pues para un gesto más de cariño hacia ella. Y bueno, Sara, ya lo tengo ella. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Muchas gracias. Y ahora quería hacer otra intervención del equipo técnico de felicitar al profesor César García por la disertación tan interesante, pero que me enfrentado una cuestión que ya la habéis comentado tú, que es la siguiente. Yo cuando entré en el expolio, vinimos mi amigo Pepe Luis, que es coetáneo mío y amigo de años infantiles míos, íbamos siempre con la rosa porque su abuelo iba de nacer allí. Y mi familia también era de papá, entonces yo iba allí y ¿dónde vamos a ir a llevar a la edad de que empujar? Y nos dijeron que la dolorosa y los mañanas. Ir al expolio que van a aumentar las andas y vais a ser rateros rápidamente. Y efectivamente, al cabo de 3 años tenemos rateros titulares, todo es rapidísimo. A poder tener duplicar el número de los rateros. Entonces, recuerdo que en las reuniones aquellas donde hacía la asamblea de la Junta General de Hermanos, el domingo santo, el domingo de Ramos, perdón,
que se hacía siempre en el cine de los agustinos. Y siempre había un personaje allí que crepaba la punta graciosamente, ¿no? Que a veces pasaba con las 4 figuras que faltaban del escuela. Y eso es constante. Y eso era el hermano Ramiro Ramos. Garrido. Y siempre iba allí y sacaba su ¿qué hay de lo mío? ¿Y qué hay de lo mío? Y toda la vida en el espolio, muchos braceros se han preguntado siempre qué pasaba con los sayones que estaban en el espolio. Yo la verdad que siempre pensaba lo que decía el profesor César, que si pongo malamente la imagen del espolio, vamos a pero lo cierto es que en la operación de una Junta General se había aprobado que se iba a estudiar. Y siempre me parece a mí que era un poco la obra aquella literaria que creo que era Larra, que decía que tengo que mañana, pues era un poco eso todos los años. ¿Qué es lo mío? ¿Qué pasa con los estudiantes? Sé que se ha seguido planteando la Junta Directiva, la Junta de Gobierno, era la hacer la reforma, porque después de esa época de Francisco, que no la chica el máximo Pedro Valarizo ni tampoco Jorge Reina, sí que se comenta que sea que se hablaba de la cosa de paso, pero siempre estábamos con Pedro, sale el presidente, que imagino que haga paso luego, después sale la rotación, paso luego, después de la constitución, la moneda, paso luego, y luego la exaltación, paso luego. ¿Y qué es lo mío? Pues ahí está. No, yo no digo que era posiblemente a lo mejor es lo que me preguntó el profesor César, que posiblemente igual ni le va a existir. Esa posibilidad nunca la había pensado, ha sido para mí una realidad. Pero yo siempre lo veía bastante difícil, porque claro, y además teniendo en cuenta los pasos en general hasta prácticamente el principio de este siglo, el grupo que llevaba a ser extranjero era el Magdalena. Los demás van cuatro delanteros. Y nada, como cuatro delanteros, llevar la imagen de Cristo nuestro bien y 4 rayones, ya tenía prácticamente. Pues sí. No, todo es muy interesante y me lo comentaba David. Aquí en nuestra cofradía o en Angustias, pues podemos echarle siempre la culpa al incendio de Santo Domingo, que como no sabemos muy bien todavía cómo fue, ni realmente que se perdió ni que no, pero le podemos echar, como digo, la culpa. Yo no digo que los sayones no llegaran a existir. Digo que hay algunos aspectos que me llaman un poco la atención, sobre todo en la posición del propio Cristo. Y bueno, tampoco sabemos si se llegó a entregar realmente en el plazo. Es que el contrato demuestra lo que muestra, que se encarga, que tal día como hoy, hace 350 años, se reúne y se firma esa declaración de intenciones con esas condiciones. Luego, entre la firma de los contratos, si esto cualquiera que haya encargado algo, haya hecho una reforma en una casa, lo sabe bien, entre el de contrato y lo que finalmente se hace, que no se respeta el plazo, que al final hay que cambiar. Si tuviéramos más documentación que pudiera mostrar eso paso, por ejemplo, de recepción de la propia obra. ¿Qué ocurre? Que cuando algo no se cumple, pues hay muchísima ansiedad, hay muchos nervios, pero cuando llega, como la alegría es tal, se olvida todo. Entonces uno se acostumbra a lo que hay. Ojalá estuvieran los sayones. Yo en ese sentido de Tudanca sí que esas fotos del Cirineo, que parece el de Tudanca, pero que son tan malas, y el Cirineo tampoco parece nada bueno. ¿Dónde está ese Cirineo? Eso sí me gustaría saberlo, porque desde ahí hay fotografías y es otro elemento patrimonial de la cofradía del cual no sabemos dónde está. Yo, por ejemplo, y muchos sabemos dónde está el sirviente negro del Ecce Homo. Lo sabemos muchos, lo hemos visto. Por ejemplo, ¿no? Pero claro, haría falta un seguimiento importante para poder rastrear en qué lugares y quién tiene, porque algunos los tienen seguramente pues particulares, aunque no se sepa,
donde están esas partes de los patrimonios perdidos de la cofradía. En León hay una tendencia, a pensar muy extendida. Esto está en todas partes, pero en León es muy, muy, muy intensa, y sobre todo en la Semana Santa, yo creo, y en otros ámbitos, que como si tengo algo mejor que yo, no lo va a cuidar nadie. Entonces yo conozco, que me han confiado, y no voy a decir nunca porque yo guardo secretos, pues no solo de Semana Santa, sino de otros ámbitos, quien tiene muchas cosas. Por ejemplo, un patio entero renacentista que lo tiene en una finca desmontado, pero no lo quiere dar a conocer, porque no lo quiere perder, porque es suyo, porque tal, y no lo quiere dar. Y como eso, tantas y tantas cosas, una techumbre mudéjar que me enseñaron una vez en un maletero en un coche a la salida de la catedral, cuando yo acababa de hacer la carrera, y me lo mostraron y dije, bueno, yo esto habría que darlo a conocer a tal, y cerró el maletero y se lo llevó, esa techumbre desmontada en el maletero de un coche. Y como eso, tantas cosas. Yo siempre guardo el secreto. Pero lo que sí me cuesta creer es que realmente tanto se perdiera en aquel incendio, que es posible, pero las imágenes por lo general se chamuscan, quedan dañadas. La piedad de Minerva, por ejemplo, a la que voy a dedicar un artículo próximamente, pues se dañó, como sabemos, y se restauró muy bien, con polémica como siempre, pero bueno. Pero generalmente las imágenes de madera, que además el expolio quedó intacto, el propio expolio, sería raro que no se hubieran sacado también al mismo tiempo quizá la de los sayones, que habrían sido interesantísimos además, porque se les pide deliberadamente en el contrato, que esto es otra mina, que sean ridículos, porque para contrastar con la belleza y majestad de Cristo, los sayones se realizaban de modo deliberadamente grotesco, y peor, no peor de talla, sino con un estilo muy diferente. Sí, al final la mejor, sí, ahora mismo, un momentito. Al final la mejor solución a veces es el hacer todo el conjunto nuevo, porque sería extremadamente difícil encontrar a alguien, un escultor que supiera amoldarse al estilo de los sayones, pero del siglo XVII, que es muy peculiar y que cada escultor querría hacer algo que realmente lo realzase. Todo el mundo quiere hacer un Cristo, una Dolorosa, algo en el que muestre ese ideal de belleza, pero los sayones son un ideal cómico, grotesco, sumamente expresivo, pero deliberadamente feo. Entonces, evidentemente siempre se puede plantear volver a recuperar la integridad contractual del paso, pero sería desde luego complicado y tendría que tener un seguimiento muy, muy importante. ¿Alguien quería también intervenir? Para ir acabando, Chus, perdón un segundín. Para ir acabando quedan 3 preguntas nada más y lo dejamos aquí si os parece. Chus, habla un poco más alto, por favor. Es complicado, se podría llegar a hacer, pero evidentemente es complicado, no tanto iconográficamente, porque tenemos el contrato, pero sí formal y estilísticamente. Pero bueno, nada es imposible. Gracias, César. Gracias, Chus. Luis Lavanda. Contestas. No, ahora mismo no me acuerdo al 100%. Jorge Revenga ya lo escribió en su libro, y es más, cuando se comentaron la procesión de los pasos, creo que el año pasado o hace 2, ahora lo desconozco, en la tele, el comentarista era Jorge Revenga, y precisamente él explicó que el señor de Rodapelo se dice por la postura que adopta, ¿no? Y la postura que tiene, que hay un pasaje, ¿no?, que hace mención a esto, si no me equivoco, y por eso se llama popularmente el señor de Rodapelo. Creo que aún así Jorge Revenga lo explica muy bien en ese pasaje, y creo que lee incluso la frase de donde sale el señor de Rodapelo. Sí. ¿Cuál?
El despojado, dice. El despellejar de la piel. Gracias. Hay que recordar en ese sentido que el propio contrato... El propio contrato insiste mucho en ese efecto lacerante de las llagas de la espalda. Es que es crucial, que tenemos que tener en cuenta que las tallas profesionales se conciben para el público, no para los braceros, sino para el público, para que precisamente el público, los fieles, queden conmocionados por esos efectos tan extremos, tan en el límite a veces de lo morboso, pero de lo sagrado, claro. La última pregunta, sí. Abad, si te parece. Sí. 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 Sí, bueno, claro, yo creo, sí. Sí, el sirviente, cuando yo lo vi, estaba en una nave de un famoso escultor leonés. Pues hace unos 10 años creo que fui allí y debe seguir estando allí, pero allí estaba y allí lo vi yo. Y además en buen estado de conservación. No puedo decir claro quién es, pero bueno, yo creo que hay varios en la sala que saben a quién me refiero. No quiero nombrarlo, pero bueno, ahí está. Para mí eso supone una muestra un poco de algo que sí que hay que corregir, no solo en nuestra cofradía, como historiador del arte, Sara seguro que estará profundamente de acuerdo, sino en todas, que es la falta de cuidado del propio patrimonio histórico, que atesoran las propias cofradías y que abarca enseres, tallas, documentaciones, que afortunadamente esa actitud se está empezando a cambiar y creo que profundamente, y prueba de eso es que ahora hay interés por eso que he mencionado. Estoy seguro de que hace 20 años o 30, si lo hubiera dicho, bueno, pues ahí está bien. Total, ya no lo queremos, por lo que sea. Y con respecto al Ecce Homo, ninguna configuración de un paso se puede considerar plenamente cerrada. De hecho, por ejemplo, una lección que se puede extraer del patrimonio fotográfico que tenemos es la profunda evolución, los profundos cambios que han sufrido muchos pasos. Como comentaba antes, por ejemplo, el espolio pues no es susceptible la talla de ser ni enriquecida ni revestida, precisamente porque es un paso despojado, está tallado entero. Se puede enriquecer con la cruz a los pies, con elementos externos, el trono. Pero ningún paso se puede plenamente considerar como algo cerrado. El grado de intervención pues es variable, lógicamente, en función de cada uno. En el caso del Ecce Homo, que también voy a escribir sobre él en otra revista que me han encargado, el Ecce Homo, que no ha sido considerado generalmente como una gran talla, porque es un conjunto de los llamados pues de serie. Bueno, en esto ahora no puedo entrar, pero yo tengo una opinión un poco diferente acerca del valor de esos modelos de las tallas de serie. Representa el propio episodio del Ecce Homo, se puede dividir o subdividir en muchos momentos. De hecho, es uno de los episodios más cultivados por la pintura, también por la escultura, por la literatura, por los sermones, porque tiene una potencia dramática extraordinaria. Y es, siempre meditando sobre él, y como no conozco si hubo un contrato o cuál fue la intención original del que creó el modelo, de que luego nuestro Ecce Homo es una plasmación, representa exactamente el momento del señalamiento. El momento en el cual Pilatos presenta a Cristo a la multitud. Con lo cual, desde el punto de vista estrictamente iconográfico, lo que ahí pegaría más antes que el sirviente, que evidentemente podría estar, sería un Barrabás, puesto que muestra la doblez del pueblo que tiene que escoger entre Cristo y Barrabás y prefiere a Barrabás. Desde el punto de vista estrictamente iconográfico, con lo que no se puede cambiar de ese paso, que es el señalamiento de Pilatos y la propia presencia del Ecce Homo de Cristo, que por cierto a mí me parece muy hermoso. Sí. Sí.
Sí. Sí, sí. Claro, eso es, yo desde el punto de vista legal me imagino que sí. Claro, me parece. Por supuesto, toda la que esté en mi mano, como por mí es un placer. O sea, siempre es un placer colaborar con mi cofradía y en este caso pues también tengo que ser un poco diplomático, lógicamente, pero me parecería importante que se pudiera recuperar todo patrimonio perteneciente. Muchas gracias, Abad. Gracias, César. Ya para acabar, Tomás iba a hacer un pequeño comentario y ya aquí lo dejamos. Un poco más. Organizamos otra y ya está. Sí. Aquí un minutito solo, si me permite, ¿sabes? Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Los cambios son posibles, pero tienen que estar extraordinariamente bien fundamentados y justificados, porque si no la posibilidad de crear un pastiche. Y en el caso del expolio, la imagen tiene ya un poder por ella misma que evidentemente cambiaría completamente el sentido de la propia imagen. Una imagen no solo la imagen, es lo que la rodea, y tendríamos que calcular, o habría que calcular, el cambio profundísimo de efecto estético y de sentido del paso, que pasaría a ser otro radicalmente distinto. Estas cosas hay que hacerlas con muchísima cautela. Y en relación con lo otro, antes me referí un poco. Gracias al documento conocemos nombre de Abad, nombre de representante, que viene por Valladolid, el propio Tudanca. Fijaos, por ejemplo, Francisco Díez de Tudanca siempre se pensó que era de Tudanca, pero se documentó, no sé si fue Urrea, el estudioso, no recuerdo quién, que nació en Valladolid. Y ahora sabemos que murió entre 1682-89, no sabemos tampoco mucho más, pero la documentación nos lo puede aclarar. Pero ahora sabemos que era natural, por ejemplo, de Valladolid. Pero lo que no sabemos y no nos dice el documento, y yo, daría oro por saberlo, es quién, esa figura
eclesiástica y erudita en la sombra, porque tuvo que serlo, aconsejó a la cofradía y orientó al escultor, porque eso estaba, desde Trento estaba vigiladísimo, que las imágenes no produjeran ninguna sensación de heterodoxia, ni de paganismo, ni de excesiva sensualidad. Todo era vigilado, pero no sabemos por quién. Podríamos especular si conociéramos, por ejemplo, la composición exacta de la diócesis y de los obispos en ese momento, y podríamos cruzarlo con otra documentación y, como digo, especular. Pero que hubo una figura o varias que siempre en cada imagen calculaban hasta el más mínimo detalle, eso es evidente. Quizá pues lo lleguemos a averiguar. Las imágenes están profundamente emparentadas entre sí. De hecho, por ejemplo, que voy a seguir vinculado al comité científico de este museo, en el que he estado desde 2019, tengo uno de mis proyectos, os lo digo también como hermanos, es poder contextualizar buena parte de nuestras importantes tallas, no solo de la cofradía, sino de toda la Semana Santa leonesa, y ponerlas en relación y el diálogo con las que en muchos aspectos son sus descendientes, porque las imágenes tienen relaciones genealógicas entre sí, casi familiares. Por ejemplo, la talla del Nazareno es el padre o la madre, en cuanto a imagen, de una gran cantidad de tallas que en la provincia, en la diócesis y en otros lugares quedaron impactados por ella y la imitaron. Y hay un amplísimo catálogo. En aquel artículo yo daba 2 o 3 nombres, pero hay un catálogo muy amplio. De la misma manera que el flagelado de Becerra, de Becerra, vamos a decir, también generó imitaciones de todo tipo, o de la misma manera que la obra maestra, que es la Virgen del Mercado, o también la Virgen del Camino, que artísticamente es inferior, pero devocionalmente también tiene gran potencia, también han generado, y se puede ver en cualquier iglesia de cualquier pueblo leonés, han generado todo tipo de réplicas, de imitaciones, basadas precisamente en el proceso de admiración y de emulación. Y en ese sentido, no solamente la de Sahagún, sino otras esculturas, incluso con otras iconografías, también son el resultado de cuando a un núcleo fundamental, y León era la cabeza de toda la diócesis, llegaba una imagen y todos alrededor querían tenerla parecida. Con lo cual hay unas relaciones de nexos genealógicas entre las imágenes que en parte la labor científica, por ejemplo, de este museo, consideramos el comité científico que también tiene que contribuir a ello, a ser capaces de ir uniendo los diferentes hilos invisibles que unen a las imágenes entre sí. Y a buen seguro la imagen de Tudanka también despertó ese proceso de emulación. Es una magnífica imagen. A ver, no es Gregorio Fernández, pero nadie lo es después de su muerte. Pero es una talla de un extraordinario valor artístico, histórico, iconográfico, y es parte, yo creo que de lo más esencial que la cofradía tiene. Tiene que recibir una atención pues como el Nazareno y como el flagelado. Desde el punto de vista histórico son las 3 imágenes que más hay que cuidar en todos los sentidos. Muchas gracias, César. Bueno, ya para acabar, me había propuesto acabar a las 8 y son las 8, así que, bueno, quiero dar las gracias a César y a Sara. ¿Vale? Esto es como Netflix, cuando uno está viendo la serie y acaba la primera temporada y te deja con las ganas ahí de la segunda. Os emplazo a los dos, a todos, para hacer una próxima jornada, unas próximas jornadas, porque yo creo que al final esto, cuando uno viene sin la expectativa, como bien decía Tomás, de esto va a ser un rollo más, es cuando te deja realmente con hambre, y entiende uno muchas veces, incluso los que vamos ahí, unos debajo del paso, otros pegando al paso o estorbando a veces, entendemos mucho más dónde vamos, por qué vamos ahí, y el sentido que tiene, bueno, pues esta cofradía, el sentido que tiene cada una de las imágenes. Así que, bueno, sin más, agradeceros a todos la presencia esta tarde. Os invito a participar en el resto de actos, mañana por la mañana, como os decía, en Santa Anonia, en la Casa de las Carnicerías durante todas las Navidades. Empezamos esta semana, se inaugura al público el 5, se inaugurará con las instituciones el 4, y bueno, pues lo dicho, muchas gracias, y en 350 años nos vemos aquí, si os parece. ¿Vale?